¿Cómo están? Y muy bienvenidos a una nueva edición de KPMG Webcast, temas imprescindibles, voces expertas. Soy Alejandro Bascur, director de clientes y mercados de KPMG en Chile, y estaré conduciendo la conversación de hoy. Inteligencia artificial en la detección preventiva de riesgos de incumplimientos y fraudes. ¿Qué rol comenzará a jugar? Así, en este capítulo hablaremos sobre un desafío clave para las organizaciones: la detección temprana de conductas riesgosas que pueden implicar fraudes o delitos económicos. De cara a las nuevas legislaciones en la materia, los avances en compliance han sido significativos en empresas y organizaciones, sin importar su tamaño e industria, y lo vemos a diario nosotros en KPMG. En esta edición queremos ir un paso más allá para abordar una gran pregunta clave. ¿Están preparadas las compañías para identificar esas amenazas en tiempo real? Y en esa línea, ¿cómo pueden las nuevas tecnologías ayudar a adelantarse a la comisión de delitos? A identificarlos antes de que sea tarde, con la crisis ya instalada sobre hechos delictivos o incumplimientos que pueden estar ejecutándose por largo tiempo. Para hablar sobre este tema, con foco en la tecnología, nos acompañan Andrés Martínez, socio líder de consultoría legal y tributaria de KPMG en Chile, y Raúl Ciudad, presidente y CEO de LATAM Westlake Clover Services WSS South America. ¿Cómo están, Andrés? ¿Cómo están, Raúl? Muchas gracias por estar acá en esta nueva edición. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la invitación, Alejandro. Gracias a ustedes. Andrés, nos gustaría comenzar contigo. Desde la entrada en vigor de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, hemos visto un cambio en el enfoque en el cumplimiento de las empresas. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos que están enfrentando en esta transición? ¿Cómo definirías al final el panorama general? Mira, Alejandro, lo que ha venido ocurriendo a partir de ya la entrada en vigencia total de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales a partir del año pasado, hay una tendencia muy clara, especialmente en las medianas y grandes empresas, a primero fortalecer sus modelos de prevención del delito, que está impulsado por la misma norma, que les dice lo que tienen que hacer y que han tenido que tomar este tema bastante más en serio, con mucha más fuerza, por el cumplimiento de la norma y para seguir la norma. Pero pese a lo que dice la norma, la tendencia, por tanto el contexto que estamos viviendo hoy en día, la complejidad de las transacciones eh, y el ambiente de negocios en cuanto a los estándares de cumplimiento y de control de riesgos que se requieren hoy en día, además de los modelos de prevención del delito, las empresas están buscando o necesitan avanzar hacia modelos más inteligentes y hacia herramientas que finalmente no sean sistemas de cumplimiento de papel, sino que sean herramientas eficaces y que funcionen en lo más importante, que es la prevención. Todas estas leyes, todos estos sistemas tienen que ver con la prevención de situaciones de fraude, de delitos. No sacan nada a las empresas con llegar tarde, con llegar después de que esas cosas sucedieron. Pueden tener eximentes, pueden tener de alguna manera situaciones que les permiten salir jugando de alguna manera, pero el impacto real en el negocio, el impacto en la caja, el impacto en las operaciones y sobre todo el impacto reputacional se produce de todas maneras. Por lo tanto, la idea es llegar antes que eso ocurra, y en eso están trabajando las empresas, en eso hemos visto la tendencia que está ocurriendo hoy día en el mercado, que no basta con estos sistemas de cumplimiento que de alguna manera tienden a ser más reactivos, sino que hay que ir a la base, a atacar el problema, a la prevención y a la detección temprana de conductas o posibles situaciones que puedan detonar situaciones más graves el día de mañana. Perfecto. Y Raúl, en ese sentido, es evidente que aunque las empresas han avanzado en fortalecer sus modelos de prevención, la falta de detección en tiempo real pasa entonces ahora a ser un factor crítico. Y ahí es donde entonces entran en juego las soluciones de inteligencia artificial. En el panorama general, en concreto, ¿cómo pueden ayudar estas nuevas tecnologías y qué es lo que nos puedes comentar tú sobre la base de tu experiencia y sobre todo la de WSS? Concretamente, la inteligencia artificial ayuda a cumplir la ley 21.595 desde que ésta exige que se haga un control efectivo y en vivo de la prevención del delito. Con esto, la inteligencia artificial permite hacer un manejo masivo de todos los datos de la empresa. Entendamos como masivos los datos de los colaboradores, los clientes, los proveedores,
que forman parte del ecosistema de la empresa quedan monitoreados permanentemente y bajo vigilancia, mirando cuáles de estas componentes de este grupo de ecosistema pudiera tener algún caso en proceso en las bases de datos públicas que existen, como el Diario Oficial, el Poder Judicial, los PEP, etc. Entonces analiza permanentemente en tiempo real qué interrelación puede haber entre ese componente del ecosistema de la empresa, roots de todas estas componentes, ¿no es cierto?, personas, empresas, clientes, proveedores, con lo que está pasando en el mundo público en todas estas bases de datos. Y entonces genera permanentemente alertas al oficial de cumplimiento de si alguno de estos puede tener algún problema. Eso permite detectar tempranamente fraudes o delitos, porque a través de las alertas nos vamos dando cuenta, adivinando un poco qué es lo que viene después, ¿verdad? Y eso podría indicar que puede ocurrir un delito cuando tú tienes estas alertas. Y si hay más de una alerta, entonces se transforma en un caso. Y el caso se sigue en línea permanentemente en tiempo real. Y esto cubre todas las áreas de la empresa, si es necesario el área de finanzas, el área de recursos humanos, el área de logística. Porque se hace a la medida. Se hace a la medida dependiendo, claro, cuál puede ser el interés principal de la empresa en donde enfocar sus análisis. Así que sí, la inteligencia artificial realmente hace un cambio radical comparado, como decía Andrés, con los sistemas que hoy día existen, que son parte manual y parte tecnológica. Por supuesto. Bueno, es un enfoque innovador que refuerza entonces la importancia de la prevención en las empresas con tecnología de punta, como tú mencionabas. Andrés, ¿y cuáles son las implicancias legales para las empresas que no cuentan con mecanismos proactivos de detección de fraude? ¿Y cuál es tu mirada y la de KPMG respecto de cómo la inteligencia artificial tiene mucho que decir acá, tiene un rol? Mira, la implicancia, más que las implicancias legales propiamente tal, que han sido bastante divulgadas en el último tiempo. Estamos hablando de sanciones en el ámbito penal, por lo tanto, para quienes están comprometidos con algún tipo de conducta de este tipo, pueden llegar a haber penas aflictivas, penas de cárcel. Para las empresas se les pueden generar problemas desde el punto de vista de su contratación con el Estado, por ejemplo. Hay penas pecuniarias, es decir, multas y sanciones que van, en el peor de los casos, pueden llegar hasta 160 millones de dólares. Imagínate, una cifra que muy pocas empresas en Chile pueden llegar a soportar. Por supuesto que son para casos extremadamente graves. Pero de todas maneras, estamos hablando de un ambiente de sanciones que es bastante rudo, que no estamos necesariamente tan acostumbrados en nuestra legislación o en nuestro país a que la temática de delitos económicos y ambientales tenga un impacto o tenga la posibilidad de tener este tipo de sanciones tan elevadas. Y eso lógicamente también genera cierta preocupación y ciertas conductas de tratar de evitar todo este enredo que se puede generar. Pero yo te diría que más allá de ir a las penas o no verse involucrado en procesos penales que son bastante tediosos y bastante alambicados, por supuesto que está el tema reputacional, pero lo más importante, el tema de protección al negocio. Si esto parte de la base al final del día, que los impactos que tienen que ver con conductas fraudulentas, con conductas de cohecho, con conductas que tienen que ver con situaciones de conflictos de interés, con temas que tienen que ver con elementos que pueden gatillar situaciones medioambientales, laborales, porque también el catálogo de conductas penales a las cuales hoy día están sometidas o están supervisadas las empresas, a las cuales se tienen que hacer cargo, es súper amplio, abarca todas las líneas operacionales de una compañía, recursos humanos, finanzas, como decía Raúl. Entonces, es ahí donde hoy día, frente a esta multiplicidad de riesgos, estamos hablando de 400, 500 riesgos nuevos que las empresas tienen que tomar, tienen que hacerse cargo, la manera más eficiente para que también estos modelos tengan vida y puedan ser eficaces al final del día en términos de control es incorporar la inteligencia artificial con una mirada pragmática, una mirada práctica y una mirada de monitoreo de datos al final del día con los enfoques en cuanto a las conductas y los controles que las empresas tienen desarrollados o ciertos controles que son estándares a efectos de poder, en el fondo, hacer correr estas soluciones de manera de ir monitoreando, de ir mirando lo que va pasando, cuáles son las tendencias, dónde se están incubando eventualmente ciertas situaciones que son de interés en los casos que mencionaba Raúl y que hay que ponerle un poco más de atención.
Por supuesto, es algo que es un rol principalmente del oficial de cumplimiento, pero también es un rol de los directorios, es un rol que tienen los administradores de la empresa, el rol fiduciario que tiene alguien que está a cargo de un patrimonio. Tiene que tener, de alguna manera, una herramienta que le sirva a él para estar tranquilo, no tan solo por el miedo a enfrentar las penas y a enfrentar el sistema penal, sino para estar tranquilo de que el negocio y los controles están funcionando y no se están generando este tipo de situaciones que, como decimos, hoy día, lamentablemente, están impactando mucho a nuestro mercado y están impactando mucho a lo que es la realidad, no tanto chilena, sino que también en la región. No, sin duda. Y como decíamos al principio en la introducción, ¿cierto? Nos ayuda a ponernos en la antesala del delito, antes de que todo ocurra, para que efectivamente salvaguardar la compañía, que muchas veces en una crisis puede incluso comprometer la viabilidad de la compañía. Claro, Claro. que el tema no es tan solo el delito, si el tema está en los riesgos que pueden terminar en un delito, pero el ambiente de control es previo a eso. El ambiente de control tiene que ver con eh, se están haciendo las cosas de manera correcta desde el punto de vista financiero, se están tomando las medidas adecuadas para saber con quién estoy contratando, se está viendo si es que efectivamente no tengo relaciones o potenciales relaciones ilícitas, viciadas con mis proveedores o con mis mismos empleados, de alguna manera con algún tipo de situación que pudiera llegar a impactar a la empresa. Entonces, ese es el ámbito donde trabaja la inteligencia artificial. La idea es que nunca se llegue a una situación delictual, pero porque están las bases de control interno. Al final del día, esto es una herramienta más que de prevención del delito, una herramienta de control interno, un músculo que se le integra y que se le da la posibilidad a la empresa de, con inteligencia artificial, fortalecer esos ambientes de control con una mirada súper innovadora, que esa es la gracia, que es una mirada que va, insisto, fuera de las auditorías tradicionales, que es permanente, que es online, que es en función de datos que se van generando y se van transformando minuto a minuto al final del día, y eso es lo que te va generando la información de calidad. Totalmente. Y para poner bien la pelota en el piso, Raúl, cuéntanos un poco más de esta herramienta Control AI, basada en inteligencia artificial, que entonces permite anticiparse a patrones de fraude antes de que ocurran, como decíamos, que junto con KPMG ofrece como solución al mercado. ¿Podrías darnos algunos ejemplos ya más en concreto de cómo funciona esta práctica? Si Perfecto. pudiéramos como navegar un poco la herramienta. Ok, no sé si se está mostrando la imagen Sí, de la pantalla. estamos mostrando. Y lo que hicimos fue diseñar un método de navegación que fuera lo más simple posible y práctico. En la pantalla pueden ver ustedes a mano izquierda están los detalles de las áreas que se están cubriendo en la navegación. Arriba a la izquierda, ahí ves si estás hablando de recursos humanos, si estás trabajando proveedores. Entonces siempre tienes a la vista dónde estás navegando. Después hacia abajo están las áreas de interés, donde está el fraude económico, cohecho, los temas laborales, temas ambientales lo estamos terminando de implementar. Y después al centro de la pantalla arriba aparece la cantidad de alarmas. Y ahí tú puedes ver qué alarmas están en baja gravedad, mediana gravedad o en rojo muy graves. Y después si tú haces clic ahí en el centro, se despliega hacia la derecha, por ejemplo, qué alarmas tienen que ver con qué áreas de interés. Perfecto. Eso te va dando vuelta al tiro de que hay una cantidad de alarmas, al lado derecho cómo se distribuyen esas alarmas, y después si quieres hacer drill in de qué pasa con cada una de esas alarmas, haces clic y hacia abajo se despliegan las alertas. Y en esas alertas empiezas a ver si es una alerta, si son varias alertas, y dependiendo la cantidad de alertas que va ocurriendo sobre las distintas alertas, repitámoslo, puedes determinar si hay un caso y empieza a haber más gravedad. Entonces estás navegando permanentemente en una sola pantalla, con una sola mirada al oficial de cumplimiento, cómo están los riesgos de tu empresa. Perfecto. ¿Ya? Ahora, hay otras pantallas detrás de esta que te permiten entrar en más detalles sobre los casos y sobre las alertas. Por ejemplo, puedes mirar los controles, cuáles son los controles que se definieron inicialmente y sobre los cuales estamos trabajando, ¿ya? Para las matrices de riesgo. Esos controles también los puedes adaptar eventualmente. Si quieres enfocarte en la empresa sobre ciertos controles, también se pueden adaptar. Quizás decir como antecedente adicional de que todo este desarrollo que hicimos en alianza con KPMG está hecho acá en Chile, los códigos son de acá de Chile, podemos hacer todo tipo de cambios y ajustes que sean necesarios, por lo tanto, eso nos da una flexibilidad muy grande para los clientes.
en vez de tener una herramienta es multinacional, digamos, que son bastante rígidas, cuesta mucho cambiarla, ¿ya? Pero esa es un poco la idea, entregarte un mecanismo de navegación fácil, rápido y que con una mirada veas dónde está. Ahora, hay otras vistas que estamos terminando de desarrollar que, como bien dijo Andrés, el directorio y la gerencia, la alta gerencia, le va a interesar ver. O sea, el directorio, en una reunión directorio puede decir, oye, ¿cómo está el nivel de riesgo de la empresa en este minuto? 3, 4 temas que se eligen, que el oficial de cumplimiento lo puede desplegar para el directorio. Analicemos en el directorio qué pasa con este caso. Entonces te da una información en primera mano de qué riesgo puede estar corriendo la empresa y que el directorio deba tomar decisiones sobre eso. O el gerente general también. Entonces, no solo es la herramienta del oficial de cumplimiento, sino que una fuerte herramienta de control del riesgo y medición del riesgo por parte de la alta gerencia y el directorio. ¿Ya? Al final opera como una suerte de escudo, lo cual es Exacto. súper importante para la alta dirección, como tú decías. Y por otro lado también del punto de vista de la imagen de la firma, da cuenta de su compromiso justamente con abordar estos temas de una manera adecuada. ¿Tú Ya. cómo dirías, por ejemplo, que esto está abordado en tu visión, ¿cierto?, respecto de Latinoamérica? ¿Están usando este tipo de herramientas también otros países? Sí, ¿Cómo se ve Chile en esta materia también interesante Chile está saber? bastante adelantado en esto y no nos pongamos todos los pergaminos nosotros, pero creemos que fuimos bastante innovadores con KPMG en tirarnos al agua con esto, digamos, y que KPMG haya tomado la decisión también es de alta innovación, ¿ya? Porque si uno analiza Latinoamérica, existen herramientas. Muchas se usan en Chile, que tienen una componente digital, pero también una componente manual muy grande. El manejo del volumen de datos que se requiere realmente para tener un control efectivo es muy grande. Sin inteligencia artificial eso es imposible. Porque la inteligencia artificial en este mar de datos permite detectar cuáles datos son outliers, digamos, que se salen del comportamiento típico. Y eso manualmente o con modelos matemáticos que se usan normalmente en los sistemas digitales, es imposible lograrlo sin la inteligencia artificial. Latinoamérica está haciendo cosas muy parecidas. No hemos encontrado una herramienta como esta que estamos lanzando. Ya. No quiero decir que somos los únicos en el mundo, sería muy pretencioso, pero en sondeos que hicimos a través de nuestro socio Wesley Clover International, que es dueño de la mitad de la empresa en Chile, de Wesley Clover, hicimos sondeos en Canadá, sondeos en Europa, sondeos en el Middle East, en la India, también en Dubái. Y en todos esos lugares hay interés por la herramienta. Quiere decir que no está tan resuelto, ¿no? Así que yo creo que estamos bastante bien posicionados respecto a la región. Muy bien. Y Andrés, desde una perspectiva de compliance y de regulación, y de lo que naturalmente en realidad ustedes han visto durante todo este tiempo con decenas de clientes y sus realidades particulares, ¿cierto? Distintos tamaños de empresas, distintas industrias, distintos enfoques, algunas le darán más importancia que otros a estos temas, niveles de preparación que tienen las empresas. ¿Crees que la inteligencia artificial al final transformará la manera en que las empresas detectan posibles incumplimientos y previenen los delitos económicos en el futuro, más allá de la realidad de cada organización? Yo creo, yo creo que sí, porque como dice Raúl, es la única forma de administrar y darle valor a este mar de datos que viene de distintas partes. Estamos hablando acá de fuentes de datos que son públicas, pero también de información que es propia de la empresa. Estamos hablando de las facturas, estamos hablando de las transacciones, estamos hablando de los contratos de trabajo, estamos hablando de la entrada y salida de empleados, estamos hablando de un montón de operaciones complejas que tú, por silo, si la ves por gerencia, si la ves por línea de negocio, efectivamente tiene un foco que está dado por el driver del negocio, pero en este caso, tú pones eso al servicio del control y la prevención, con una mirada y apoyada por lo único que hoy día, la única tecnología que existe en el mundo que puede hacer eso, que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué nivel? En qué nivel de detalle? ¿Cuál va a ser, por así decirlo, el nivel de implementación de cada empresa? Obviamente depende de los tamaños, va a depender de las prioridades, pero tarde o temprano deberíamos llegar a un punto en que esta sea la forma de resolver este problema. Así como la inteligencia artificial está resolviendo muchos otros problemas en otros ámbitos, por supuesto que en este también va a tener un impacto sumamente alto y esperamos ser nosotros
los partners para apoyar esos cambios al interior de las empresas, por supuesto. Sin duda. Y una pregunta para ustedes dos. Primero, Raúl, en el marco de este acuerdo de colaboración con KPMG para la presentación de los servicios de detección de indicios de fraude, entendemos que hay un potencial de mercado interesante en Chile, ¿cierto? Ustedes hablan en otras sesiones, ¿cierto?, de un mercado potencial de 30 millones de dólares. ¿Cuál es esa proyección de crecimiento? ¿Cómo ven que el mercado va a responder, digamos, a esta nueva oferta? Hasta este momento hemos tenido una buena cantidad de reuniones con clientes. Ninguno ha dicho que no. A todos les interesa en distintos grados, por distintos tipos de foco. Así que creemos que el mercado va a responder bien en Chile. Ahora, sí, 30 millones de dólares es una proyección razonable para Chile. Para Latinoamérica, si uno considera que el producto chileno es el 2,5% más o menos del producto de Latinoamérica y multiplicáramos eso linealmente, la cifra da algo feroz. Pero Totalmente. pensamos que sí pueden haber unos 300 millones de dólares de potencial del mercado en Latam, ¿no? Y el resto del mundo, mejor ni opino, porque no sé qué puede pasar. Pero sí, creemos que tiene un muy, muy gran potencial, mucho crecimiento, viene a resolver un problema bien concreto, Bien evidente, por lo menos. evidente, con una ley, digamos, en funcionamiento, con riesgos para los directivos, los altos directivos, que si no se maneja bien, causará muchos problemas. La ley te permite evitar la imputación penal, pero como bien decía Andrés, los riesgos aguas abajo de la ocurrencia de delito tiene problemas importantes reputacionales, también para las empresas que transan en bolsa, las acciones pueden caer. O sea, si uno empieza a analizar todos los impactos, esto puede tener muy grandes. Así que estamos, yo creo, en un momento muy oportuno a partir, ¿no? Totalmente. Y Andrés, en ese sentido, ¿cuál es el feedback que tú has recibido en estas primeras semanas con el servicio? No, muy positivo también, porque efectivamente creo que se combina aquí el hambre con las ganas de comer. O sea, estamos en un momento eh, particular, sobre todo en Chile, de que ya esto partió, no hay vuelta atrás. Insisto, está el impulso legal, pero aparte del impulso legal está la transformación cultural que están viviendo las empresas a partir de estas nuevas obligaciones. Algunos con más ganas, otros con menos ganas, pero están haciendo la pega. Están haciendo la pega de tomarse el tema de la prevención en serio, de subir el estándar. Muchas veces he ido a reuniones que hoy día digo, bueno, este es un tema que a lo mejor está en el sótano, por así decirlo. Bueno, hoy día pasó por lo menos al primer piso y si que no al último piso en términos de visibilidad. Y eso se va a quedar porque en términos de reportería, en términos de agenda, ya se incorporó, ya se incorporó. Hoy día tú vas a ir a un directorio, vas a ir a una junta de accionistas, vas a ir a un comité y este tema va a salir una, cuatro, 6 veces en el año por lo menos. Por lo tanto, las herramientas de reportería, las herramientas de prevención tienen que estar y tienen que estar funcionando. Y por supuesto que pensamos también que ya se está generando cierta actividad con respecto al uso de esta norma, con respecto a casos que se van a ir conociendo, investigaciones que ya están partiendo y que lógicamente eso también eh, va a ir generando cierta mirada nuestra de adaptación en cuanto a cuáles son los focos y las nuevas vueltas que hay que darle, porque esto también es un sistema de vivo que va creciendo, va tomando las necesidades de los Así es. clientes, va mirando un poco cuál es la tendencia que se tiene que ir tomando, cuáles son los focos prioritarios y lógicamente ir avanzando el camino con nuestros clientes, que como decía Raúl, el feedback inicial ha sido muy bueno, muy interesados en conocer más detalle y estamos siendo pioneros en este cambio cultural que diría yo que va de la mano con la implementación de estas reglas. Por hacerte un comentario Por adicional, supuesto, Raúl. quizás darte dos ejemplos así bien concretos que pueden tangibilizar cómo la herramienta ayuda. Uno, por ejemplo, es en el área de finanzas. Tú le pagas a tus proveedores a cuentas corrientes concretas. Resulta que en un momento se depositó la plata en otra cuenta corriente. Alerta. Alerta. Eso puede no significar nada, pero es una alerta. Es decir, ¿por qué cambió el comportamiento de pago contra este proveedor? Podría ser lavado de dinero, podría ser cualquier cosa que venga. Es un efecto muy claro. En el área de compra, un colaborador es socio de una empresa,
que te está vendiendo a ti. Alerta. O la factura que emitió ese proveedor es la número 1. O las últimas 15 facturas de ese proveedor han sido solo a ti. O cambió la situación societaria de un proveedor. Resulta que un colaborador tuyo no está relacionado con la empresa que te está vendiendo, pero a la semana se hizo socio de la empresa. Bueno, esos son tipos de ejemplos que el monitoreo permanente en línea, que va captando minuto a minuto el sistema, te va ayudando a determinar que puede haber posibles delitos en el futuro a partir de esa acción. Bueno saberlo, digamos, Sí. que es esta herramienta que puede detectarlo. Y el oficial de cumplimiento del ministro, o sea, obviamente si hay algún colaborador involucrado en algo, no va a ir a hablar al tiro con el colaborador, va a empezar a seguir, a ver qué está pasando, ¿cierto? Entonces tampoco hay una amenaza contra la persona específica, y una persecución que uno podría decir, oye, aquí va a haber algún problema con la persona. No, tú puedes gestionar la información lo suficientemente en el tiempo que necesites, con calma y viendo qué es lo que pasa. Pero esos son el tipo de cosas. O la relación de una persona dentro de la empresa que empieza a tener demasiados mails con personas bien específicas, una empresa que antes no tenía. Entonces te das cuenta, es el análisis del comportamiento y que cambia la forma natural de operar de la empresa de un día para otro. Bueno, será interesante ver cómo evoluciona el mercado y qué tan rápido se expanden las soluciones de tecnología en la región de la mano de KPMG y WCS. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado y haber ahondado en este tema de gran relevancia para el mundo corporativo. Para aquellos interesados en conocer más sobre Control AI y la manera en que puede fortalecer la prevención de delitos económicos en sus organizaciones, los invitamos a visitar www.kpmg.com/cl. Ahí encontrarán información detallada sobre cómo esta solución puede apoyarlos en sus estrategias de compliance. En nombre de KPMG en Chile, agradecemos a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión y los invitamos a estar atentos a los próximos episodios de KPMG Webcast, temas imprescindibles, voces expertas. Hasta la próxima.